¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a KPSB, a este webinar, desbloqueando ISO IEC 42001, la clave para la seguridad digital en América Latina. La norma ISO IEC 42001 es el sistema de gestión de inteligencia artificial, al igual que la ISO IEC 27001, que también es un sistema de gestión de seguridad de información, ciberseguridad y protección a la privacidad. Pues lo que pretendemos en este webinar es un poco explicar este sistema, explicar lo que es inteligencia artificial y desbloquear, ¿no? Destrabar esta norma para que se implante en las diversas empresas de América Latina, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con una agenda de definiciones con respecto a la inteligencia artificial, que es muy probable que ustedes ya tengan conocimiento de estas definiciones. También vamos a hablar de los riesgos de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de las normativas de la inteligencia artificial a nivel de Estado, a nivel de empresas. La importancia de la ISO IEC 42001 a nivel del sistema de gestión, ¿no?, de inteligencia artificial aplicada a las organizaciones, y la inteligencia artificial en la seguridad digital, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos temas, así que empecemos con esta, digamos, frase que considero que es muy importante entenderlo, ¿no? La sabiduría es la habilidad de solucionar riesgos que no puede la inteligencia. La inteligencia nos puede hacer ganar un conflicto. La sabiduría la evita. Acá el esquema y establecer ciertos conceptos referidos a lo que es sabiduría, habilidad, inteligencia, la parte de lo ingenioso que podemos ser como parte humana, es lo que nosotros tenemos que entender. Y entender sobre todo el concepto de inteligencia artificial, ¿no? Acá tenemos algunos conceptos de diferentes materias, ¿no?, como parte biométrica, lo que es automatización, bueno, lo que es seguridad también. Por ejemplo, la ISO IEC 39794, ¿no?, 16-2021, nos indica que la inteligencia artificial es la disciplina que se ocupa de la construcción de sistemas informáticos que realiza tareas que requieren inteligencia cuando las realiza seres humanos. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial e inteligencia natural, ¿no?, que es la parte humana. Otras definiciones como sistema capacidad de adquirir, procesar, crear y aplicar conocimientos, ¿no?, mantenidos en forma de modelo para llevar a cabo una o más tareas determinadas. Concepto. Entonces acá ya estamos hablando de adquirir datos para procesarlos, crear y aplicar conocimiento en sí. ¿Y conocimiento para qué? Para tratar o resolver problemas, porque ese es el concepto en sí de inteligencia, ¿no? El conocimiento para resolver problemas. Y hacia eso vamos con lo que es inteligencia artificial. Rama de la informática dedicada al desarrollo de sistemas de procesamiento de datos que realiza funciones normalmente asociadas con la inteligencia humana, con el razonamiento, el aprendizaje y la autosuperación. Entonces, ok, otro concepto un poco más amplio, un poco más profundo, porque estamos hablando de razonamiento, aprendizaje, autosuperación en sí dentro de este sistema, porque al último estamos hablando de sistema, y esto es palabra clave, ¿no? Capacidad de un sistema diseñado para adquirir, procesar y aplicar conocimientos y habilidades. Creo que es un concepto que sí hace una síntesis en sí de lo que podríamos definir como inteligencia artificial. Concretamente, yo considero que inteligencia son sistemas de información. La parte informática habría que ver hasta qué punto puede ser autónomo una máquina
sin la interacción humana, pero los conceptos lo dicen y los vamos a determinar, ¿no? Pero que nos ayuda a adquirir, procesar y aplicar conocimientos y habilidades asociados a la inteligencia humana. Bueno, como parte de una narrativa, yo en los años 2000, 2005, trabajé en varios municipios, gobiernos locales, donde existía un problema referido al flujo de caja para los gastos corrientes. No se le pagaban los sueldos, no se pagaban a los proveedores, no se pagaban a los servicios, no se pagaban los insumos y teníamos unos grandes problemas en este grupo de municipios, ¿no? Entonces, bueno, me contrataron para procesar información, ¿no? Y deberíamos tener la capacidad de resolver esos problemas. Acá tenía que aplicar un poco de inteligencia humana, inteligencia natural, porque yo tenía ciertas herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo. La solución fue establecer un modelo basado en datos, ¿no? Datos del municipio, para que nos oriente a definir estrategias y generar un mayor ingreso en la recaudación, ¿no? Entonces, solucionar el problema, básicamente, ¿no? Se trabajó con un equipo multidisciplinario de gente que conocía mucho de tributación, pero gente que conocía mucho de informática también. Y establecimos un modelo de datos desarrollados en cubos bajo LAP, ¿no? O sea, eran 3 dimensiones, donde la idea era establecer consultas complejas, ¿no? Como por ejemplo, oye, ¿cuántos contribuyentes o mayores contribuyentes pagaron en el primer trimestre todos los impuestos en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, ¿no? Oye, y estos contribuyentes en sí tenían predios comerciales, predios industriales, o sea, ¿qué tipo de predio? Entonces comenzamos a hacer preguntas a la computadora para que nos dé los resultados y en base a estos resultados poder establecer las estrategias. En ese entonces recaudamos 3 veces lo que normalmente se recaudaba. Claro, si nos remontamos ahora de que yo pueda tener inteligencia artificial para poder solucionar esos problemas de ese gobierno local, de ese municipio, pues lógicamente tendría que tener ciertas, digamos, herramientas más avanzadas, ¿no? Como supercomputadoras, superredes, ¿no? Y analizadores de datos pues mucho más avanzados para poder, estamos hablando del 5G, 6G, estamos hablando de clúster, ¿no? De computadoras de alto rendimiento y poder interconectar. Lo lógico también sería interconectar con otros municipios para poder tener el conocimiento de cómo llevar las estrategias para alcanzar o incrementar las recaudaciones. En ese sentido, podríamos crear una super red de muchos municipios, no solamente a nivel país, ¿no? Sino a diferentes países, para poder obtener esa información, obtener esos datos, obtener ese conocimiento y lograr nuestros objetivos solucionando con el conocimiento los problemas que tiene el municipio. Eso, bueno, eso ya es viable, ya se puede hacer, eso va a depender ya de nosotros, ya no de la tecnología está ahí. Y justamente la tecnología como parte de la ciencia de la computación y la ciencia de datos se encuentran ya disponibles. El hardware, el software. Ahí tengo dudas a nivel de América Latina con respecto a las personas. ¿Por qué? Porque ahí hay una brecha de conocimiento, hay una brecha digital, lamentablemente, en nuestros países latinos. Y acá también hago un llamado de atención, no solamente al Estado, sino a las universidades y a todo centro educativo, en el cual ya tiene que implementar cursos de inteligencia artificial. Lógicamente, eso tenemos que ir planificando como Estado, como país, como sociedad. La ciencia de datos, plataformas de recolección y preparación de datos, herramientas de análisis, utilizando mucha matemática, y las personas que administran y analizan. A esas personas también hay que prepararlas, ¿no? Y eso es el gran reto que tenemos en nuestros países, ¿no? En nuestros países.
Vamos a hablar sobre algunos términos que ustedes ya tienen conocimiento referente a la inteligencia a nivel de tipos basados en la capacidad. Cuando hablamos de inteligencia artificial estrecha, estamos hablando de tareas específicas, ¿no? Reconocimiento facial, conducir un automóvil, tareas para poder recaudar, por ejemplo, en el caso que le mencioné, recaudar tributos para poder lograr nuestros objetivos o solucionar problemas, son aspectos que son tareas específicas en sí. Cuando hablamos de inteligencia artificial general, ya estamos hablando de amplias capacidades cognitivas similar a las humanas, ¿no? Abordar tareas en forma autónoma, es decir, como una persona que tiene conocimientos en la parte legal, en la parte financiera, en la parte de recursos humanos, en todo, y que te puede conversar, te puede hablar, te puede solucionar y puede tener esas capacidades para poder responder, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso anterior, bueno, nosotros realizamos preguntas un tanto complejas, pero no eran tan complejas como ahora, que puede hacer preguntas complejas porque ya tenemos una big data, ya podemos descubrir pues conocimiento en base a esos datos en sí, ¿no? Y la superinteligencia artificial, eso sí me asusta, ¿no? Porque realmente capaz de superar la inteligencia humana en todas las áreas. Entonces, esta parte de acá es la parte que es, digamos, el lado oscuro a nivel de gestión de riesgos, hacia dónde vamos a llegar con esta inteligencia artificial, ¿no? Pero, ok, concentrémonos en la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general, ¿no? Orientemos sobre eso y en base a eso trabajemos. La inteligencia artificial como tal tiene patrones en el cual utiliza el tema de reconocimiento, el uso de aprendizaje de máquina para poder identificar y comprender imágenes, sonidos, elementos, escritura a mano, caras y gestos en base a patrones en sí. Los temas de predicción apoyan a los humanos a tomar mejores decisiones a través de modelos que ayudan a predecir datos o comportamientos futuros. Esto está relacionado con la gestión de riesgo, ¿no? O sea, está totalmente relacionado y lo vamos a ver cuando nosotros toquemos algunas metodologías de riesgos relacionadas a la seguridad digital, ¿no? Objetivos a nivel de encontrar la solución óptima a un problema. El caso que le he mostrado era un problema en lo que yo tenía que solucionar ese problema en forma óptima, ¿no? Los temas de automatización es lo que ya ustedes tienen a nivel o sea, capaces de realizar una tarea específica en una planta industrial y parte de eso pues es la automatización, ¿no? La interacción en sí, máquinas que interactúan con los humanos, un profesor de inteligencia artificial que me enseñe pues algún idioma o matemáticas a mis hijos, ¿no? Entonces contrato a una persona que simula ser persona, que es parte de la inteligencia artificial y que interactúa, ¿no?, con humanos. Y la hiperpersonalización que aprende y cree perfiles individuales, ¿no? Entonces ya nos adaptamos y adecuamos ese perfil, porque ese profesor puede ser un profesor español, un profesor inglés, un profesor de América Latina, de Argentina, de Chile, pues entonces podemos personalizar, podemos ya llevarlo a una hiperpersonalización dentro de estos sistemas, ¿no? El aprendizaje de máquina, como parte, y me adelanto, a los tipos de aprendizaje, tenemos los supervisados, los semisupervisados, los no supervisados y los reforzados, ¿no? En el supervisado tenemos ciertos algoritmos a la máquina que se entrena mediante ejemplos para que pueda, en base a eso, pues adquirir ciertas operaciones, ¿no?, que nos ayuden a tener. Pero en ese caso, la salida se etiqueta con el valor deseado, ¿no?
El semi-supervisado en realidad son datos que se estructuran y etiquetan antes de ingresar, ¿no? Es un etiquetado para poder ya llevarlo a un semi-supervisado que se convierte en una solución viable cuando hay grandes cantidades de datos, ¿no? Datos crudos, no estructurados, ¿no? En el caso que yo le decía, le mencionaba con el caso de la municipalidad, de estos gobiernos tenía datos estructurados, no estructurados, ¿no? Entonces, claro, llevar a eso, pues sería lo más óptimo, ¿no? Lo más óptimo, o sea, recolectar toda esa cantidad de datos para poder procesar y de ahí comenzar a darle conocimiento para tomar decisiones y solucionar problemas, ¿no? Los no supervisados, bueno, esto ya entra a una tecnología más alta porque la máquina estudia los datos de entrada, muchos de los cuales no están etiquetados, ni normalizados, ni estructurados, y comienza a identificar patrones. Vamos a ver unos ejemplos, ya, o sea, ejemplos prácticos con respecto a estos no supervisados, y después al reforzado, que ya entra parte también de que si bien ingresa un conjunto de acciones permitidas, reglas finales, cuando el objetivo deseado del algoritmo es fijo o binario, las máquinas pueden aprender mediante el ejemplo, ¿no? Y acá hay una serie de herramientas en cual sí aplican mucho, o sea, mucho conocimiento matemático para poder realizar justamente este tipo de aprendizaje como parte de la inteligencia artificial, ¿no? Ese aprendizaje de máquina como parte de esta inteligencia artificial, ¿no? A nivel de algoritmos, ya entramos a algoritmos, entramos a lo que es árbol de decisiones, agrupación y reducción mínima, neuronales y aprendizaje profundo. Eso lo vamos a ver con las redes neuronales, o sea, que se asemejan biológicamente, ¿no?, a una red, ¿no? La regresión y bayesianos, que clasifica cada valor como independiente y permite predecir una clase o categoría, ¿no? A ver, dentro de lo que creo que es clásico son los árboles de decisión. Es más, esto se aplica también como técnica en la ISO 31010 para poder, digamos, poder analizar y determinar las probabilidades en la parte industrial o cualquier otro sistema que nos ayuda justamente a determinar esa probabilidad para establecer este impacto, ¿no? Entonces, estos algoritmos se utilizan dentro de la inteligencia artificial y acá vemos a nivel de redes neuronales que básicamente son métodos de la inteligencia artificial, el aprendizaje de estas redes neuronales, inspirado en redes neuronales biológicas, ¿no?, en sí. Lo que asusta es la red y la inteligencia artificial generativa que utiliza estas redes neuronales, donde crea o produce el contenido, o sea, imágenes, video, música, texto, ¿no? Eso puede ser una oportunidad, como vamos a ver, o una amenaza para el sistema, para la organización. Tenemos también el mono y multicapas, el recurrente, el convolucionado y otros más que es lo que utilizamos, ¿no?, dentro de las redes neuronales. El caso práctico que le voy a hablar, sí, habla sobre estas redes neuronales, habla sobre cómo es el aprendizaje en sí para que lo puedan detallar, ¿no? Pero acá centrémonos en la parte de los riesgos, porque si no nos centramos acá, en realidad vamos a estar desenfocados en nuestra aplicación de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial como oportunidad, pues fortalece las actividades laborales productivas y eficiencia, evitando actividades rutinarias. Entonces, es una oportunidad en sí, ¿no? Mejora la seguridad digital, física y a nivel de políticas, un futuro más seguro. Mejora el servicio al cliente o al ciudadano que en base a la experiencia de esto, pues asegura de que se le brinde un buen servicio en salud, un buen servicio de educación,
y también un servicio a nivel de justicia también, ¿no? O sea, porque es parte de la inteligencia artificial que nos puede llevar a ser más justos, ¿no? A fortalecer estos sectores de servicios vitales como salud, agricultura, energía, vivienda y otros, ¿no? Facilita también la búsqueda de la información para la toma de decisiones. Bueno, este mundo ideal donde tengamos estados acá en Latinoamérica que sean justos, estados donde la brecha de educación sea, pues se minimice, la brecha a nivel económico también, la brecha digital, ¿no? Que llegue la tecnología para todos, que sea pues, una tecnología que llegue y que estudiemos, pues sea democrático, porque a veces no llega. Bueno, si la inteligencia artificial va a servir para eso, bienvenida. Porque quizás podemos llegar a una utopía donde podamos ir a lo perfecto, podemos ir a lo justo, a estos principios básicos, inclusivos, ¿no? Democrático, es donde nos tiene que llevar en sí la inteligencia artificial. Pero también tiene ese lado oscuro que está a la derecha, que quizás pueda generar más desempleo. Esa es quizás mi percepción de la inteligencia artificial. Claro, disminuye también el costo de los ataques en el ciberespacio, actividades delictivas. Bueno, ahí también podemos determinar como amenaza si estos chicos malos pues utilizan esta inteligencia artificial para, estamos hablando de chicos malos, personas corruptas, personas que son delictivas, ¿no? Y que utilizan esa inteligencia para disminuir estos costos de ataque, ¿no? Generando daño a la población. Si yo utilizo inteligencia artificial como un dron para matar gente, pues lógicamente esa es una amenaza en sí para la humanidad, para la población, porque estoy utilizando para estos fines, para dañar a la persona, ¿no? Mayor capacidad de aprovecharse de las necesidades del usuario, estafarlo. Y esto va con todos los sectores, sector salud, sector financiero, porque quizás sean un poco diabólicos en utilizar esa inteligencia artificial para justamente estafar, aprovecharse de la ignorancia de las personas para poder estafarlas, ¿no? Bueno, ataques o errores de los equipos donde ya se automatiza, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos en la parte de salud. Bueno, es una amenaza que me opere un robot. No sé hasta qué punto lo voy a permitir, yo no, ¿no? O sea, esto es parte también de... Y la más importante amenaza, de acuerdo a Global Risk 2024, el reporte de 2024, es la desinformación y la información falsa que está circulando en el ciberespacio. Eso es uno de los grandes riesgos, no lo digo yo, lo dice, si quieren, entren a Global, ¿sí? Al reporte en sí, donde esto hay que abrir los ojos y hay que tener mucho cuidado con respecto a la desinformación, la información falsa, ¿no? Y el otro aspecto es la concentración del poder tecnológico, que también hay que tener mucho cuidado. Un país que no desarrolla tecnología es un país que va a desaparecer, quizás. Y esto hay que llevarlo a nivel de Estado, a nivel de todos nuestros estados, nuestros países latinoamericanos, en justamente que generar tecnología, ¿no? Un poco independizarnos también de la parte tecnológica, ¿no? Y las fallas de infraestructura crítica que también a nivel de ataques o errores, ojo, se puedan dar y lógicamente esto puede, porque claro, un mal diseño, o sea, nos puede generar pues una falla de infraestructura, ¿no? Pero esto, ¿cómo tenemos que establecerlo? ¿Cómo tenemos que medir?
estos riesgos, amenazas, ¿no? O sea, que riesgos, que si bien es cierto, la inteligencia artificial bajo una óptica positiva sí nos da oportunidades, pero también tenemos que ver la otra cara, el lado oscuro, que nos va a generar amenazas. Y en eso tenemos que generar los criterios de riesgos con respecto a la inteligencia artificial. Riesgo inaceptable, ¿no? Estamos hablando de una clara amenaza para la seguridad, los medios, sus sistemas y derechos de las personas, afectación de la privacidad o explotación de vulnerabilidades de las personas, eso tiene que estar penado. Y bueno, ahí vamos a ver si los países o nuestros países o nuestras naciones tienen políticas referidas a la inteligencia artificial. Tienen leyes, tienen reglamentos, tienen directivas. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver como parte del tratamiento justamente de estos riesgos, ¿no? El riesgo alto incluye tecnología y casos de uso de cirugía asistida por un robot, ¿no? Riesgo limitado, transparencia garantizada del contenido de la información, el etiquetado que ha sido generado artificialmente, y riesgos mínimos referidos a utilización en videojuegos, filtros de spam, identificación de eventos, incidentes que si bien es cierto afectan a los activos tecnológicos, pero no directamente afectan a la persona, ¿no? ¿Cómo tenemos que tratar? En sí, acá tenemos que ver a nivel de Estado, porque si dentro de un país, a nivel de Estado, o sea, no tenemos principios y políticas de Estado donde se muestre la intención del Estado sobre el uso de la inteligencia artificial, estamos mal. Algunos países han optado directamente a generar la ley, pero es necesario establecer principios y políticas de Estado con respecto al uso de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, o sea, los que han ido y han trabajado con la ley, bienvenido, hay que sacar el reglamento y hay directivas, ¿no? Pero acuérdense que los principios y políticas tenemos que comunicar a todos y que esto se interiorice en nuestras actividades. ¿Cómo podemos hacer? Ya con la ISO Y 42001, porque ya es el sistema de gestión de inteligencia artificial considerando la transformación digital, es decir, los servicios digitales y considerando también la seguridad de esos servicios digitales. Estamos hablando de 42001, ISO Y 42000, ISO Y 20000, ISO Y 27001, como parte del sistema de gestión de seguridad de información que tiene que estar implementado, sí, si bien es cierto acá, a empresas, a organizaciones en sí, ¿no? Organizaciones que son parte del Estado y en el cual estas implementaciones tienen que estar alineadas a los principios y políticas del Estado, a la ley y reglamento y a las directivas con respecto al uso de inteligencia artificial, ¿no? Y acá es un poco el llamado a los diferentes estados a nivel de Latinoamérica que sí, establezcan sus principios, establezcan sus políticas, establezcan su ley de la inteligencia artificial, su reglamento y directivas. Bajo este orden es que nosotros como sistema de gestión de inteligencia artificial, como parte de implementar un sistema, nosotros jalamos, adoptamos y comenzamos a aplicar la inteligencia artificial bajo estos principios, bajo estas políticas, bajo estas leyes, bajo estos reglamentos y bajo estas directivas, pero personalizado a nuestras naciones, ¿no? Yo no voy a hacer un control C, como a veces hacen, de Reino Unido, de la Comunidad Europea y de otros países, de Estados Unidos, porque los países latinoamericanos tenemos un diferente, tenemos que adaptarnos a esta tendencia, pero pensando en nuestra cultura, pensando en nuestras limitaciones, ¿no?, que tenemos. En base a eso es que hay que aplicar justamente todas estas normativas, ¿no? La importancia en sí, y un poco ya para entrar a la parte de seguridad digital, es que nosotros, como norma internacional, como sistema de gestión, es que la inteligencia artificial tiene que estar debidamente gestionada bajo un sistema que es ISO IE 42001. En base a eso es donde ya comienzo a trabajar y establecer el contexto, el liderazgo, la planificación y operación,
el soporte y la medición, ¿no? Contexto para ver el análisis interno y externo y las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas y sus necesidades y expectativas con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? El liderazgo, el compromiso, la política, los roles, la asignación de roles y responsabilidades y autoridad dentro de lo que es el sistema de gestión de inteligencia artificial. Y de ahí la planificación hacia dónde nosotros vamos a focalizar la inteligencia artificial. Estamos hablando de una planta industrial, pues la automatización. Estamos hablando de una empresa financiera, la parte financiera, contable. Estamos hablando de una empresa comercial en marketing y ventas. Y en general, toda empresa tenemos que focalizar siempre en la seguridad digital. Y ahí es donde yo menciono que la seguridad digital tiene que estar dentro del alcance de este sistema porque es vital, ¿no? Es vital y es parte de lo que tenemos que trabajar. Pero claro, ¿cuál es la problemática de la seguridad digital? Es que acá existe un gran problema en las organizaciones, ¿no? Uno de los grandes riesgos es la ciberinseguridad. Es que las organizaciones no están preparadas, no han establecido un marco de trabajo adecuado. Están disparando controles por todos lados, pero sin tener claro su esquema de trabajo. Su esquema de trabajo en función a su contexto, ¿no? Y más aún, sus metodologías no generan resultados creíbles. He estado en muchas empresas donde la alta dirección ya no cree en las evaluaciones de riesgos que hace el área de ciberseguridad o seguridad de información. O sea, o cree, pues, bueno, o ya dice sí, ok, pero es que no focaliza bien o quizás las técnicas que utilizan no son adecuadas. ¿Por qué? Porque cree que hay un sobredimensionamiento de la inversión, que hay controles que están pues de más, o quizás controles que están de menos, ¿no? Entonces, hay que establecer bien nuestra metodología para establecer bien nuestra inversión y de ahí entrar a lo que es más importante, ¿no? Los programas de capacitación y concientización con respecto a la seguridad digital, tomando en consideración la inteligencia artificial, ¿no? O sea, eso es parte de lo que debemos ya comenzar a capacitar, ¿no? A educar a las personas cómo debemos utilizar esto. Y claro, la seguridad digital como parte de una aplicación o parte de la aplicación de inteligencia artificial, lo que nosotros tenemos que empezar a hablar de la contrainteligencia, es decir, trabar la inteligencia de los adversarios, mitigar esa inteligencia de los adversarios, que son lo del lado oscuro, y justamente la seguridad digital tiene que identificar, por ejemplo, esos videos que son falsos, esa información que es falsa, para poder publicar y bloquear, y que no se publique esa información falsa o desinformen a la población, desinformen a todas las partes interesadas del ciberespacio, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos trabajar en la seguridad digital, pero también tenemos que prepararnos bajo un enfoque de riesgos. Entonces hay que aplicar inteligencia artificial en nuestras metodologías de riesgos y en nuestros controles, ¿no? Esto es lo que tenemos que establecer dentro de esta parte de lo que es la inteligencia artificial en la seguridad digital. Tomando estos aspectos es que nosotros establecemos un programa para implantar la seguridad digital, pero considerando esta inteligencia artificial. Si hablamos de metodología, por ejemplo, Octap Allegro, hablamos de 4 fases, ¿no? Primero, establecer los impulsores en base a sus necesidades y expectativas, tanto de las partes interesadas internas como externas, con respecto al riesgo de la seguridad digital, porque hay una alta incertidumbre, ¿no? Posteriormente, tenemos que perfilar los activos y los que tienen bastante conocimiento con respecto a la gestión de riesgos o a la ciberseguridad, es que si yo no tengo una gestión de activos adecuada, no puedo implantar mis medidas de control. Es fácil. Si yo no sé lo que tengo, lógicamente, ¿cómo voy a implementar mis controles?
y no los he clasificado adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aplicar un modelo de inteligencia artificial basado en automatización para que en forma inmediata, en línea, nosotros actualicemos y tengamos claro cuáles son nuestros activos. Si no tenemos visibilidad en esos activos y el valor de esos activos, entonces, ¿cómo vamos a aplicar justamente el resto? ¿Cómo vamos a implementar controles? Segundo punto, la identificación de amenazas. Tenemos que establecer un modelo de inteligencia artificial basado en reconocimiento de esas amenazas. Pero ojo, no solamente las ciberamenazas, las amenazas internas, porque ahí es donde viene todo. El 70% de los fraudes, el 70% de los actos delictivos, como parte de soborno, como parte en general, vienen de las partes internas. El hecho de comenzar a reconocer estas amenazas en línea y no esperar que se materialice el riesgo, sino antes es bloquearlos y evitar de que el riesgo se materialice. Si hablamos de mitigación de riesgos, estamos hablando de análisis de riesgos y análisis es probabilidad versus impacto. El modelo de inteligencia artificial basado en predicción es vital para poder establecer adecuadamente nuestros análisis de riesgos. Es decir, adelantarnos al riesgo y no esperar que el riesgo se materialice. La inteligencia artificial, si nos ayuda en eso, bienvenido, porque en base a eso podemos lograr nuestros objetivos. Riesgo, efecto de incertidumbre sobre los objetivos, entonces podemos lograr nuestros objetivos en sí. Y por último, la selección de enfoque de mitigación basado en el ambiente de control, donde ese ambiente de control tenemos que personalizarlo, no hacer un control C, porque yo he visto que hacen control C de un control del sector financiero al sector industrial. No, esto no es así. Tenemos que personalizar nuestro ambiente de control. Una organización acá en Latinoamérica, una organización en Europa, en los países asiáticos, en Estados Unidos, en Canadá, es diferente. Pero lo que tenemos que hacer es personalizar. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar justamente a personalizar ese ambiente de control para que sea adecuado, para que sea eficaz, para que sea eficiente nuestro ambiente de control. Y en eso tenemos que trabajar. Un caso muy importante, y no quiero tallar porque me va a ganar el tiempo, es el caso de Darktrace. Y claro, o sea, quién y cómo y qué sucedió. Lamentablemente, Mike Lynch falleció el mes pasado, un accidente, bueno, ya el tema de las casísticas, el análisis de causa y por qué sucedió es un tema aparte, pero lo que sí yo quiero hacerle llegar de que en esta empresa tomó en consideración el negocio basado en riesgos del ciberespacio y la ciberseguridad como un servicio en sí. Toma en cuenta las ideas convencionales de ciberseguridad basado en firmas, reglas predefinidas que no son suficientes para enfrentar las amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Hizo una solución avanzada tomando en cuenta o imitando en forma innovadora lo que es un sistema inmunológico humano en sí. Cómo el sistema inmunológico se defiende ante estas amenazas, ¿no? Cómo se defiende en sí. Y es un tema muy interesante porque, claro, estas soluciones de ciberseguridad avanzadas que utilizan inteligencia artificial para identificar y responder a las amenazas cibernéticas en tiempo real, era un poco lo que le mencionaba anteriormente, o sea, adelantarnos al riesgo es lo que es muy importante en sí. Monitorea el tráfico de la red en tiempo real, identificando posibles amenazas, adaptándose a la red. Ojo, adaptándose a la red. El comportamiento de la red de un proceso electoral es diferente que el comportamiento de la red en un sistema financiero, en la utilización de tarjetas de crédito. Entonces tenemos que adaptarnos en sí. Lo que hacemos es
poner los mismos controles y lógicamente no nos estamos adaptando, ¿no? La ciberseguridad se personaliza en entornos como salud, finanzas, energía, procesos electorales, gobernanza, empresas de gobierno, empresas privadas, en general. Tenemos que adaptarnos y en ese sentido es que estableció, pues, digamos, esta plataforma que utiliza aprendizaje automático, sí, o sea, manejaba la parte de lo que es inteligencia artificial, pues, bastante avanzada, y lo cual, pues, tuvo y tiene éxito con respecto a estos puntos, ¿no? Y bueno, ya ir terminando con respecto a los casos de uso, podemos establecer diferentes casos de uso, ¿no? Por ejemplo, gestión de vulnerabilidades mejorada, acelerar los tiempos de detección y respuesta, proteger los procesos de autenticación, detección de malware y phishing, seguridad de los set points, escaneo de códigos asistidos, automatización de operaciones de seguridad, identificación de amenazas desconocidas, ¿no? Para eso tenemos que ir definiendo los casos de uso. Quizás algunos casos de uso se aplican más a cierto sector, a ciertas empresas, otros no. Entonces tenemos que ir balanceando y aplicando inteligencia artificial justamente en estos casos de uso, ¿no? Y bueno, el hecho de los controles que estamos viendo, la seguridad digital aplicada a los controles, la nueva versión ISO 1027002 2022 categoriza los controles a nivel de organización, personas, físico y tecnológico. Pero esto tiene que interactuar en forma inteligente, en forma inteligente. Un caso práctico es, por ejemplo, la fuga de información. La fuga de información en las empresas es el dolor de cabeza de muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos establecer y diseñar los modelos de inteligencia artificial en base a reconocimiento y automatización en sí es importante, ¿no? Automatización en la parte de datos, descubrir datos que son confidenciales. Para eso hay unas herramientas que hay que aplicar cierta inteligencia artificial para no solamente descubrir, porque descubrimos datos de tarjetas, pero también datos personales, ¿no? O datos que son secretos para ciertas empresas, ¿no? Entonces, la parte de automatización y reconocimiento continuo, eso nos ayuda altamente para poder justamente evitar esa fuga de información. Pero no solamente a los datos, sino a los usuarios, al comportamiento de los usuarios. Porque es ahí donde se fuga la información. A veces ese comportamiento delictivo o ese mal comportamiento de los usuarios, que lógicamente hay que detectarlos en la red. Igual con los sistemas, el desarrollo seguro a nivel de redes, análisis de vulnerabilidades, accesos a redes segregadas y la parte física, donde son áreas restringidas, donde se están procesando cierta información o donde se tiene cierta información. Implantando inteligencia artificial en cada uno de estos controles podemos establecer un modelo para justamente evitar, pues, esta fuga de información, utilizando diferentes herramientas tecnológicas y recolectando datos, porque, por ejemplo, los DLPs como agentes, o sea, generan una gran cantidad de datos y esos datos hay que recolectarlos, pero en forma inteligente, ¿no? Para poder, en base a eso, establecer estrategias y comenzar a evitar, a minimizar la fuga de información en las organizaciones. Y por último, yo considero que acá el gran problema es fortalecer las capacidades, ¿no? Y fortalecer las capacidades está en función a instrucciones, a desarrollo de prompt, a afinar. ¿Se acuerdan del caso inicial donde comencé a estas respuestas, comencé a afinar y establecer estrategias para poder incrementar las recaudaciones? Pues con inteligencia artificial lo podemos hacer nosotros. La inteligencia artificial también en las aplicaciones y los algoritmos de aprendizaje automático en base a patrones, a los casos de uso. O sea, comenzar a desarrollar casos de uso con inteligencia artificial para poder lograr nuestros objetivos de control. Ok, muchísimas gracias. En realidad, pues
considero, y por último, pues soy un granito más de esta duna realmente de personas muy hábiles, personas que en Latinoamérica que conozco, un saludo a Chile, un saludo a Argentina, un saludo a Colombia, a México, a Centroamérica, a Nicaragua, a Costa Rica, a Ecuador, ¿no? A Bolivia. Justamente hoy día estuve hablando con gente de Bolivia. Muchos saludos a Brasil, en general a todos los países, a México, en general a todos los países, muchos saludos y despertemos, señores. Hay que despertar porque el ingenio, la habilidad lo tenemos como países latinoamericanos, lo que hay que es aprender, es conocer y aplicar estos conocimientos en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un gran saludo a todos, y ahí estamos viéndolo. Esperemos que así como estos webinars, en el cual, como digo, yo estoy colocando un granito de arena, esperemos que esto se difunda y que podamos hacer muchos webinars en diferentes países, ¿no? Para poder transmitir el conocimiento, ¿no? Para transmitir también nuestras experiencias, tanto como país, como nación, como organizaciones de los diferentes sectores. Muchísimas gracias y despertamos, ¿no? Gracias.